tenemos, por ejemplo, la orientación de un camino visto desde arriba en planta, y tenemos la posición del punto de vista, vamos a ponerla por ejemplo aquí, V. Tenemos ahora la línea de tierra y tenemos la línea del horizonte, H. Entonces, de repente en la perspectiva de este camino, por V hacemos una paralela, obtenemos la fuga de esas líneas. Eso quiere decir que estas líneas tienen aquí las trazas, salen de este punto y de este punto y van hacia esa fuga. O sea, esta es una línea y esta es la otra. Eso quiere decir que este señor, de repente, vería, si pongo aquí el plano del cuadro a esta altura, estas dos líneas que están detrás del plano del cuadro las vería según la perspectiva esta que tenemos aquí, que la podría poner aquí. Bueno, entonces según eso, ahora hago una línea a 90 grados respecto a esta y tengo aquí otra fuga, llamaremos F1, proyecto esto ortogonalmente, F2. Bueno, de repente quiero hacer, por ejemplo aquí, una línea ortogonal, entonces sé que tiene la traza aquí y la subo, y sé que tiene la fuga aquí porque es una paralela, entonces subo la traza, la fuga ya la tengo, entonces la perspectiva de esa línea es esta. Y quiero a partir de aquí poner un plano inclinado que va a venir por aquí. O sea, hasta aquí es horizontal y ahora empieza a bajar. Bueno, pues voy a poner, por ejemplo, la fuga de ese plano inclinado aquí, lo llamaremos F-, esto F-3. Bueno, según eso, entonces, ese plano inclinado bajan las líneas hasta ese punto. Y vamos a terminar el plano inclinado, por ejemplo, en este punto. Bueno, como tenemos que esta línea es paralela a esta de aquí, y también lo sería si hago aquí otra, iría hacia esa fuga. Entonces ya puedo fugar hacia F2 y sé que el plano inclinado, la base del plano inclinado fuga hacia allá. Y como esta línea horizontal y esta se cortan en F1, la base de esa figura pues también se cortará en F1. Entonces ya puedo decir que la figura pues tiene esta disposición, ¿no? Si quisiera. Por tanto, la figura es el plano horizontal, que sería este, el plano vertical de atrás, estas que fugan hacia allá, escogí este punto, va hacia esa fuga, por tanto, aquí tengo una paralela a ella, se corta en el mismo punto, y ahora tengo la base de la figura, ¿no? Ya que he unido este punto con este y me da la base de la figura. Bueno, tengo ese prisma, que si quiero lo completo. También puedo fugar hacia allá. No importa que interfiera con esto, en realidad me interesaban estos dos planos. Bueno, me piden el ángulo que forma, por ejemplo, el plano horizontal con este. O sea, este ángulo que está ahí en el espacio, ¿cuánto mide? O sea, la rampa respecto al plano horizontal, ¿cuál es el ángulo real? Podríamos coger otro ángulo, por ejemplo este, pero siempre se coge el menor. Entonces, si prolongo esta línea, tengo esta, ese es el ángulo que forman. Ya que en realidad estos dos planos son perpendiculares a esta línea, ¿no? Como acabamos de ver aquí. Bueno, pues esto es tan sencillo como lo siguiente. Resulta que tengo aquí este detalle, lo coloco aquí, ortogonal a esta línea, la medida A la coloco aquí, uno este punto con V, y ya tengo que ese ángulo es este, alfa es esto. Aquí no está en verdadera magnitud angular, en verdadera forma, aquí sí. Este es el ángulo de esa rampa con el plano horizontal. Vamos a ver por qué esto es así. Tengo el plano del cuadro, tengo el plano del suelo, el plano geometral, tengo el horizonte y tengo el punto de vista V. De repente tengo una línea y tengo una paralela. Entonces, ese señor, como ve el camino, hago por V una paralela y tengo la fuga de esas líneas. Tengo las trazas y ya las puedo unir. Entonces, la perspectiva de esas dos líneas pues serían estas dos. Eso quiere decir que si aquí hay un camino, pues el camino este corresponde a esto. Pero de repente nos dicen que el camino, haciendo aquí una ortogonal, entonces hago ahora en rojo, aquí me acerco un poco, hago la ortogonal y tengo la fuga de las perpendiculares. Eso quiere decir que una línea perpendicular aquí a esas dos líneas es tal que corta aquí. Entonces la traza sale de aquí y va hacia aquella fuga. Esta sería la ortogonal en la perspectiva, que es esta. Bueno, me acerco un poco más.
Bueno, por último tengo, por ejemplo, el plano del cuadrado, que es este, y ahora hay una rampa que baja. Aquí le puse mucha más pendiente para que se vea mejor. Bueno, pues resulta que esta rampa, si quiero saber el ángulo que forma, que es este realmente, para saber el ángulo que forma esa rampa con el plano horizontal, lo único que tengo que hacer respecto a V es una paralela, y como esto en realidad es un plano vertical, pues esto también lo será, o sea, quiere decir que la fuga queda sobre esta vertical. Hago una paralela y tengo ahí ya la fuga de esas líneas. O sea que aquí tenemos esta fuga, lo que llamábamos antes F3. Bueno, pues como podemos ver, esta línea, a ver, repito porque parece que estaba saliendo fuera, o sea que hacía una paralela a estas líneas y obtengo la intersección con el plano vertical, la intersección del plano vertical con este, pues ahí tengo la línea vertical que corta esta dirección según este punto. Bueno, pues este punto es la fuga F3. Eso quiere decir que en realidad esta distancia era la que teníamos aquí. Y por tanto lo único que hice aquí fue el abatimiento de ese triángulo. Coger F3, lo coloco aquí, tengo esta medida que es invariante, es esta, y luego por último el ángulo este, que llamábamos alfa, pues que es igual que este. De esta manera he calculado el ángulo que forma el plano, ahora lo podemos poner aquí, el plano este con este. Y lo mismo el plano este con este. El ángulo de esos dos planos, que lo vemos perfectamente en perspectiva, pues simplemente al hacer por V una paralela a esas líneas, teníamos aquí la fuga. Tenemos esta distancia y decíamos que esta distancia era esta. Entonces simplemente si cojo este triángulo que tengo aquí, que lo pondré en otro color, por ejemplo el color verde, entonces cojo ese triángulo, lo giro y me queda este, ya que en realidad esto es esta medida y esta medida es esta. La coloco aquí ortogonal, ya que es un triángulo rectángulo, lo giro y automáticamente tengo ya el ángulo que forman los dos planos, el horizontal y el plano inclinado, o sea, este plano inclinado y el plano horizontal. Bueno, pues ese es el ejercicio de cálculo del ángulo entre dos planos, uno horizontal y otro oblicuo, un plano inclinado con pendiente hacia abajo.